A medida que fui desarrollando la obra que se llama La nueva práctica del teletrabajo para ediciones de ID, también me fui dando cuenta que los principios que, que de alguna forma informan, valga la redundancia, porque se puede escuchar medio raro, informan el derecho del trabajo. Por ejemplo, el principio de igualdad existente entre lo que sería trabajadores y teletrabajadores. Cuando se sancionó el decreto de necesidad de urgencia que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio allá por marzo del año 2020, podíamos avisorar que tanto los trabajadores, todos los trabajadores, en ese caso, bueno, del sector privado, debían percibir las remuneraciones íntegras y en ese caso también el Estado iba a ayudar, respetando el principio de la integridad propia de las remuneraciones. El Estado iba, de alguna forma, iba a empezar a ayudar a que todas las remuneraciones sean pagadas en tiempo y forma, y a su vez comenzaba a visorarse esta figura del teletrabajador, es decir, aquellos trabajadores que debían ejecutar sus tareas mediante la utilización de las tecnologías de información y de la comunicación en un lugar distinto, por ejemplo, su domicilio, al establecimiento principal. Estos teletrabajadores comenzó a visorarse si existía alguna diferencia entre los trabajadores presenciales y los teletrabajadores, es decir, si existía alguna diferencia específica entre el teletrabajador y los trabajadores presenciales. En realidad, en base a la aplicación de este principio de igualdad, no debería existir ninguna diferencia, es decir, que se encuentran en un pie de igualdad y tanto los trabajadores como los teletrabajadores deberían cobrar la misma remuneración porque estaban poniendo a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración y cumpliendo una jornada específica. Obviamente que la jornada podría llegar a sufrir una serie de transformaciones, teniendo en cuenta que el teletrabajador tiene acceso a su trabajo desde cualquier dispositivo tecnológico y no necesita ir directamente a la empresa para ejecutar las tareas. Esto puede generar en la conciencia del teletrabajador que no se encuentra, por ejemplo, en un pie de igualdad en relación a los trabajadores presenciales, porque el teletrabajador no tiene una relación estrecha con sus superiores jerárquicos, no tiene una relación estrecha directa con su empleador, sino que, por ejemplo, puede enviarle algunos mensajes por medio de WhatsApp o Telegram, o puede mandarle determinados correos electrónicos utilizando el correo oficial propio de su trabajo, pero sí no tiene una relación directa con su empleador, teniendo en cuenta también el aislamiento social y preventivo obligatorio, que ha limitado también la circulación de personas en los espacios urbanos. Es decir, que las personas deben encontrarse aisladas realizando la cuarentena debido a la circulación de COVID-19, pero también puede generarse una sensación de aislamiento, es decir, que el teletrabajador, ejecutar su tarea en domicilio, no puede relacionarse directamente y personalmente con sus compañeros de trabajo y no sabe con exactitud cuál es el ambiente de trabajo y qué es lo que está pasando. La realidad es que el teletrabajador se encuentra en un pie de igualdad con los trabajadores presenciales, pero lo que genera el teletrabajo es una situación o una sensación de aislamiento, una sensación en la cual el teletrabajador no se encuentra como en una situación o un pie de igualdad o equitativo con sus pares, porque no tiene una relación directa, sino una relación virtual. Esto debería impactar la remuneración y como vimos, no debe impactar directa o indirectamente la remuneración, provocando una disminución de la misma, porque eso obviamente es inconstitucional y tampoco estaría acorde con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y con los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y tampoco se puede empezar a considerar al teletrabajador como un trabajador de segunda categoría. También una de las ideas que voy a introducir tiene que ver con la justicia organizacional, este concepto que es utilizado por muchos pensadores y muchos psicólogos de los espacios y los ambientes laborales, que nos habla de que debe existir cierta justicia organizacional dentro de las organizaciones tanto privadas o públicas para permitir el ascenso de determinados trabajadores. ¿Qué pasa con los teletrabajadores? No se los debe dejar afuera en relación a los ascensos, en relación a el pago de determinados bonos, determinados montos, tal vez no remunerativos, que eso obviamente va a estar estipulado en los convenios colectivos de trabajo determinados en relación a la ejecución de determinadas tareas. Tampoco se lo deja de lado a los teletrabajadores en relación al pago de esas sumas remunerativas, obviamente remunerativas y no remunerativas. Y también debe tener de alguna forma en cuenta, se lo debe tener en cuenta para los ascensos. Eso es lo que hace a la equidad, la justicia y obviamente a la justicia organizacional.